Hola de nuevo a este video tutorial de LibreOffice Calc, y en él lo que vamos a ver son una serie de ejercicios que tratan sobre todo del uso de funciones de búsqueda y referencia, aunque también nos servirá un poco como repaso de todo lo que llevamos visto hasta ahora de este programa. Bien, el primer ejercicio nos pide que hagamos una serie de cálculos basados en una clínica. Entre ellos, pues lo que tenemos que hacer son calcular las plazas libres, sabiendo el porcentaje de ocupación y el total de plazas. También nos manda calcular la calificación de la sección en base al número de plazas que tenga libres. Y luego también el cálculo del director. Y aquí es donde vamos a utilizar la función de búsqueda, buscarv, basándonos en la relación que se describe en esta tabla de aquí abajo, donde aparece cada sección con su director correspondiente. Y luego, por último, calcular la antigüedad de cada una de esas secciones según la fecha de inauguración, tomando como fecha actual esta que vemos aquí. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar primero calculando las plazas libres. Muy bien, pues vamos allá. Sabemos que la sección en cuestión, en este caso cardiología, tiene 200 plazas y tiene ocupado un 85%, y quiero saber cuántas me quedan libres. O sea que yo, a las plazas que hay, les voy a quitar el 85% de esas plazas. ¿Vale? Bien, fijaros que me dan decimales y en el cálculo me dice, considerando solo la parte entera del cálculo. No vale reducir los decimales aquí o darle un formato que me quite los decimales, porque aquí este 46 se transformaría en 47 y este 44 se transformaría en 45. Entonces yo lo que quiero es despreciar la parte decimal del cálculo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues lo que hago es a este cálculo que he hecho le aplico la función truncar, que lo que hace es recortar la parte decimal y quedarse solo con la parte entera. ¿Veis? Despreció la parte decimal y me muestra solo la parte entera del cálculo. Bueno, pues vamos ahora con la calificación. Para la calificación nos vamos a basar en lo que nos pone el apartado, que dice, en la columna calificación pondrá completo, si la ocupación es del 100%, alta, si la ocupación supera el 75%, medio, si está entre 50 y 75. Recordad que para indicar valores que estén entre 50 y 75, tiene que ser mayor o igual a 50 y menor o igual a 75, ¿vale? Y por último, baja, si la ocupación es inferior al 50%. Bien, pues vamos allá. Vamos a hacer todos los cálculos sin ayuda del asistente, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar, no tenemos ninguna tabla que nos apoye el cálculo, con lo cual vamos a utilizar, por tanto, la función sí. Y vamos allá con la primera pregunta. Nos dice, si la ocupación es del 100%, es decir, si la ocupación, yo estoy en cardiología, si la ocupación de cardiología es igual al 100%, entonces que ponga completo. Recordad, los textos siempre entre comillas. Punto y coma. Si la ocupación supera el 75, media. Bien, pues en caso contrario, ¿qué hago? Sigo preguntando y abro otro sí. Si la ocupación es mayor del 75%, entonces media, alta, perdón. Así. En caso contrario, seguimos preguntando, otro sí. Fijaros que voy abriendo y al final los cerraré todos. Dice, media si está entre el 50 y el 75. Bien, aquí podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos ponerle, bien, vamos a ver si está entre el 50 y el 75. Bueno, pues podríamos hacerlo así. Poner una i y decirle, si esto es mayor, igual
a 50, punto y coma, o si esto menor igual al 75 y cierro. Aunque no hace falta que preguntéis si es menor o igual al 75. ¿Por qué? Mirad. Yo empecé preguntando si es 100 completo. Vale. En caso contrario, si es mayor de 75 es alta. En caso contrario, quiere decir que no es mayor de 75. O sea, que si llega a este sí, es porque el valor es menor o igual a 75, con lo cual no hace falta que lo pregunte. Por omisión no hace falta preguntar si el valor es menor o igual a 75, porque si está en este apartado fue porque no cumplió que es mayor de 75, con lo cual no le queda más remedio que sea menor o igual a 75. Por tanto, solo voy a preguntar si el valor es mayor o igual a 50. ¿De acuerdo? Ahora, que si lo queréis poner con la i, sin problema ninguno. Pero así vamos ahorrando y acortando un poquito que ya le llega. Bien, por tanto, si cumple que es mayor o igual a 70, si es mayor o igual a 50 y asumimos que es menor o igual a 75, entonces media. Y en caso contrario, pues quiere decir que el número es menor que 50, con lo cual tampoco ya lo voy a preguntar. Porque me dices, baja si la ocupación es inferior a 50. Si llego aquí es porque no cumplió esto. No cumplió que es mayor o igual a 50, con lo cual no le queda más remedio que ser menor que 50. Por tanto, por eliminación pongo baja ya sin preguntar. Este último sí ya lo terminé, cierro paréntesis, ahora cierro el otro y ahora cierro el otro. Le damos para abajo y ahí lo tenemos. Vale, ahora vamos con el director. Buscar V. Vamos a utilizar buscar V porque tengo la sección y aquí tengo una tabla con las equivalencias. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar la sección de cardiología, que es lo primero que me pide buscar V, ¿vale? Fijaros también en la leyenda que pone en la parte inferior, ¿vale? Primero criterio de búsqueda, punto y coma. Segundo, matriz. Recordad que la matriz se debe fijar con F4 o bien darle nombre previamente aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? En este caso lo he fijado. Punto y coma. Ahora lo que me pide es ¿qué columna quiero quitar? Pues la columna me va a buscar el dato en la primera y que quiero que me quite el valor de la segunda, que es el nombre del director. Y por último, coincidencia, pues quiero que me busque ese nombre exactamente, 0. Cierro y tiro. O doble clic en el puntito de relleno. Ahí estaría. Y por último, la antigüedad, que lo hacemos en base a la fecha de inauguración. Para ello, acordaros que lo hacemos con la función fecha diff. A fecha diff le ponemos fecha de inicio, que sería la de inauguración, punto y coma. Fecha actual, que sería esta, que vamos a fijar con F4, y punto y coma Y para que la diferencia me la muestre en años. ¿Vale? Fecha diff, fecha de inauguración, punto y coma, fecha actual, fijada, punto y coma, Y, en años. Y ahí tendríamos la antigüedad en años. ¿De acuerdo? Vamos allá con el siguiente. Cálculo de salarios. Muy bien. Bueno, pues tenemos una serie de nombres, fechas de nacimiento, fechas de ingreso y ciudad en la que reside, y una serie de tablas auxiliares para calcular el resto de valores que me pide a continuación. Bueno, para calcular alguno de esos valores que me pide, porque otros lo haremos sin utilizar esas tablas, ¿vale? Muy bien. Entonces, para el cálculo de la antigüedad vamos a utilizar
la fecha de ingreso del trabajador y la fecha actual, que vamos a tomar esta como fecha actual. Pero fijaros que nos dice, considerando los meses de 30 días, con lo cual ya no puedo utilizar fecha diff, porque fecha diff me considera meses de días naturales, ¿vale? Entonces aquí vamos a utilizar, para meses de 30 días, vamos a utilizar la función días 360. Bien, en días 360 le decimos fecha de ingreso, punto y coma, fecha actual, que vamos a fijar. Muy bien. Esto me da el número de días para pasarlo a años dividido entre 360. Bien, lógicamente no quiero la parte decimal, con lo cual lo que vamos a hacer es utilizar la función truncar. Vale, el cálculo que hemos hecho lo metemos dentro de la función truncar y así disponemos solo de los años. Recordar la diferencia entre redondear a truncar, ¿vale? Si el enunciado os dice, considerando meses de 30 días, y solo, aunque no lo dice ahí, cuando se muestra una antigüedad, por norma general, en años no se muestran años con decimales. Si solo queréis ver, en este caso, la parte entera, pues utilizar la función truncar, ¿vale? Podéis utilizar, si son números positivos, podéis utilizar también la función entero, ¿vale? Pero es que la función entero con números negativos redondea al entero menor más próximo, mientras que truncar siempre corta la parte decimal. Bien, cálculo del salario. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una tabla que nos muestra los salarios y las ciudades. Pregunta, ¿puedo utilizar, por ejemplo, ya que está en vertical, buscar V para buscar una ciudad y saber su salario? No, porque si la tabla es esta, buscar V me busca un salario y me muestra la ciudad. Yo la ciudad ya la sé, que es esta. Lo que quiero saber es el salario que le corresponde. Entonces, cuando buscar V y cuando buscar H fallan, pues echamos mano de las funciones índice y coincidir. Con índice, ¿qué vamos a hacer? Con índice le vamos a decir, una vez que sé el número de fila que ocupa la ciudad, a índice le diré, de aquí me vas a quitar, según el número de fila de la ciudad, la fila del salario. ¿Vale? A ver, vamos allá, vamos a hacerlo poquito a poco. Sin el asistente, a ver qué pasa. Índice, muy bien. ¿De dónde voy a quitar, o sea, el salario? El salario voy a quitar de aquí. Me basta abarcar esto solo. Punto y coma. Bien. ¿Qué fila del salario le corresponde a Vigo? Bien, pues aquí ahora es cuando me pregunte el número de fila, lo que voy a hacer ahora es poner la función coincidir para que coincidir me busque aquí Vigo y me diga en qué fila se encuentra Vigo. Si aquí Vigo se encuentra en la fila 3, el salario que le corresponderá será por tanto la fila 3. ¿Vale? Entonces, ahora cuando me pregunta el número de fila, le pongo la función coincidir. Lo que voy a hacer es buscar Vigo. Punto y coma. ¿En dónde? Aquí. Punto y coma. Con una coincidencia exacta. Y cierro. Eso ya me va a dar el número de fila. Vuelvo a índice. Y a índice ya le dije la tabla, en donde quiero buscar, donde quiero extraer el dato. Ya le dije la fila en donde se encuentra y ahora la columna sería, si la tabla fue esta, la columna será solo la columna 1. Bien, y antes de darle Enter, acordaros de fijar siempre las tablas o darles nombre previamente para que no se muevan. ¿Vale? Así, muy bien. Le damos Enter y tiramos.
¿Vale? Es decir, índice que está haciendo de esta tabla de aquí, de esta matriz de aquí, está quitando la fila que coincidir le muestra. ¿Y coincidir qué hace? Coincidir lo que hace es localiza Vigo aquí y le da el número de fila, la posición en la que se encuentra Vigo. Con lo cual, si Vigo está en la 3, coincidir le da la posición 3. Y luego, por último, a índice le indicamos la columna, solo tiene una columna nada más, pues la columna 1. Vale, como os dije, haciendo una combinación entre índice y coincidir, podéis buscar en donde queráis. Da igual que sea en vertical, en horizontal, que esté ordenado, sin ordenar. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Plus de antigüedad. Tendrán un plus de antigüedad los que lleven más de 3 años trabajando, de 50 euros por cada trienio. Bueno. Entonces, lo que vamos a preguntar, por tanto, es si lleva más de 3 años trabajando. Vamos a hacerlo con la función si. Si la antigüedad es mayor de 3, entonces, ¿qué nos dice? 50 euros por trienio. Muy bien, 50 euros por... ¿Y cómo calculo los trienios? Los trienios no son más que dividir la antigüedad entre 3, pero la parte entera de la antigüedad entre 3. Por tanto, truncamos la división de la antigüedad entre 3. Esto de aquí es lo que responde si lleva más de 3 años trabajando. ¿Y en caso contrario? Pues en caso contrario, 0. Y cerramos el paréntesis. ¿Vale? Los que lleven más de 3 años trabajando, 50 euros por cada trienio. Plus de edad. A ver, plus de edad. Nos dice, cobrarán un plus de edad de 20 euros los mayores de 30 años. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. Sí. ¿Qué ocurre? Que no tengo la edad, tengo la antigüedad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a calcular aquí, ahora mismo, voy a calcular dentro del sí, la edad. Y para la edad solo tengo que utilizar la fecha de nacimiento, la fecha actual, expresada en años. Por tanto, como condición le voy a decir si la función fecha diff es mayor de 30, que me ponga 20 euros y si no 0. Muy bien, pues vamos allá. Si la edad, es decir, si fecha diff de fecha de nacimiento, punto y coma, fecha actual fijada para que no se mueva, punto y coma, expresada en años, si esto es mayor de 30, entonces 20 euros. Y si no, 0. Cierro paréntesis. Le damos y tiramos. Vale. Más. Nos pide salario bruto. Bueno, salario bruto en este caso sería el salario más los dos pluses. Bueno, pues ya ni función suma, ya que es muy pequeñita. Esta más esta más esta. Vale. Retención de Hacienda. Vale, es decir, ¿qué porcentaje del salario bruto le tenemos que retener? ¿Vale? Bueno, pues eso lo vamos a hacer en esta tablita de aquí. Vale, tenemos una tabla en la que en base al salario bruto nos muestra unos porcentajes y nos dice a partir de 1000 un 10, a partir de 1200 un 12, a partir de 1300 un 14 y a partir de 1400 un 15. Es decir, una persona con 1190 euros le correspondería un 10. Una persona con 3000 euros le correspondería un 15. ¿De acuerdo? Es decir, que en este caso la búsqueda que vamos a hacer no es una búsqueda exacta y es una búsqueda en horizontal. Por tanto, un buscar H con un resultado de exactitud de un 1. ¿Vale? El menor que más se le aproxima. Pues vamos allá. Buscamos el salario bruto, punto y coma, en esta tabla que vamos a fijar. Punto y coma.
que nos saque la fila 2, punto y coma, con una coincidencia aproximada, el menor que más se le aproxime. Muy bien, vale. Esto nos va a quitar el porcentaje. Y ese porcentaje, yo como quiero saber la cantidad que se le retiene, pues ese porcentaje se lo aplico, por tanto, por el salario bruto. Ahí estaría. Y por último, el salario neto, que sería el bruto menos la retención. Vale. Ahora, pues bueno, unas funciones de resumen, empleados de Santiago, es saber cuántos empleados tenemos de Santiago. Esto lo vamos a hacer con un contar sí. Le vamos a decir, pues de aquí, que nos diga, punto y coma, cuántos Santiagos hay. Recordad que podéis escribir Santiago o elegir una celda que contenga Santiago. Tenemos 2 de Santiago. Muy bien, ahora, salario neto total de los empleados de Vigo. Es decir, la suma del salario neto total de los de Vigo. O sea, un sumar sí. Sumar sí, le vamos a decir, pues, que se fije de aquí, punto y coma, que ponga Vigo. Voy a coger un Vigo ya, para no escribirlo, y que me sume el salario neto. Y ahora, media del salario neto de los empleados de Coruña. Lo mismo, prácticamente, pero en vez de Vigo con Coruña y en vez de suma con promedio. Promedio sí, de aquí, punto y coma, cogemos un Coruña, punto y coma, y salario neto. Ahí estaría. Bueno, pues con esto terminaríamos este ejercicio. Pasamos al siguiente. Vale, aquí tenemos una lista de alumnos y el curso que realizan. Y vamos a calcular pues el código del curso que le corresponde, el horario del alumno, el número de horas, el precio por hora y el total del curso. Y para ello pues nos apoyaremos en estas tablas que vemos aquí, ¿vale? La tabla 1 de los códigos en disposición vertical y la tabla 2 de los cursos con los precios en disposición horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya que antes fijamos, vamos a dar nombre a estas tablas. Por ejemplo, a esta de aquí, recordad que yo nombre se lo voy a dar solo a los datos, no incluyo los títulos. A esta de aquí le voy a llamar códigos. Recordad que como nombres ponerle caracteres internacionales, no pongáis tildes ni espacios en blanco y empezar obligatoriamente por una letra, ¿vale? Muy bien. Y a esta de aquí le vamos a llamar cursos. Muy bien. Vale, pues ya está. Bien. Tenemos que averiguar el código. Para saber el código vamos a utilizar la tabla cursos. Vamos a buscar el nombre del curso y la fila 2 ya nos da los códigos, ¿vale? Como la tabla la tenemos en disposición horizontal, pues vamos a utilizar buscar H. Pues vamos allá. Buscamos el nombre del curso, punto y coma, en la tabla cursos, ¿vale? Que es la de abajo, esta tabla de aquí. Y queremos quitar la fila 2, con una coincidencia exacta. Bien, tiramos, o doble clic, y ya tenemos los códigos correspondientes. Vale, una vez que sabemos los códigos, podemos calcular el horario basándonos en esta tabla de aquí, usando la tabla códigos. En este caso la tabla la tengo en disposición vertical, con lo cual sería un buscar V. Voy a buscar el código, punto y coma, en la tabla
códigos, punto y coma, y vamos a quitar el horario, que es la columna 2, con una coincidencia exacta. Perfecto. Para las horas sería exactamente lo mismo, pero quitando la columna 3. Vamos a buscar igual el código, punto y coma, en la tabla códigos, punto y coma, y vamos a quitar ahora las horas. Columna 3 con una coincidencia exacta. Ahí tendríamos las horas. Bueno, aquí me sale ya este formato porque lo tenía formateado previamente. Recordar para que ponga la palabra horas tenemos que ir a formato celdas y luego pues especificarle, crear un formato personalizado que lleve la palabra horas a la derecha, ¿vale? Ya que no existe un formato predefinido en Calc que me ponga eso, ¿vale? Entonces, ¿qué se haría? Bueno, pues cogería el formato número, le digo que no quiero decimales y luego aquí, ¿veis? Al lado de la plantilla que me muestre él, que sería un 0, pondría horas entre comillas y eso hace que aparezca la palabra horas ahí, ¿vale? Muy bien. Ahora, el precio por hora. Bueno, para el precio por hora vamos a utilizar la tabla cursos, porque sabiendo el curso yo tengo un precio por hora si el alumno se matriculó antes del 1 de enero del 16 o un precio por hora si el alumno se matriculó después o a partir del 1 de enero del 16. ¿Vale? Es decir, que dependiendo de la fecha de alta quitaré la fila 3 o quitaré la fila 4. ¿Vale? Por tanto, aquí efectivamente tengo que utilizar un sí, y con ese sí pondré en marcha un buscar H que me saque la fila 3 o un buscar H que me saque la fila 4. Entonces, vamos allá. Primero preguntamos si la fecha de alta es anterior, o sea, menor, al 1 de enero del 16, que vamos a fijar para que no se mueva. Si es así, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer ese buscar H que nos busque el nombre del curso, sería esto, en la tabla cursos, ¿vale? Aquí, y que me saque la fila 3, que es lo que me pone precio de hora antes del tal. Muy bien, pues que me quite la fila 3. Y si no, perdón, y con una coincidencia exacta. Bien, aquí igual no lo apreciáis bien porque se está mezclando con la descripción esta. Fijaros aquí arriba. Vale, la vamos a construir a partir de ahí y ya está. Bien, en caso contrario. Bien, en caso contrario, pues vamos a hacer ese buscar H que nos busque el curso en la tabla cursos, pero que nos quite la fila 4. Muy bien, con coincidencia exacta. Cerramos el buscar H y cerramos el sí. ¿Vale? Es decir, si la fecha de alta es anterior a C18, que es el 1 de enero del 16, hace el buscar H del curso del alumno en la tabla cursos y sácame la fila 3, porque la fila 3 es la de los precios que se matricularon antes del 1 del 1 del 16. ¿Vale? Y si no, pues me haces un buscar H, el mismo buscar H del curso del alumno en la tabla cursos, pero sacas la fila 4, que es la que corresponde a los precios a partir del 1 de enero del 16. ¿Vale? Le damos a Enter y tiramos. Entonces fijaros, por ejemplo, este alumno de Excel que se matriculó a partir del 16 tiene un precio de 7, ¿veis? Que es el que le corresponde,
Mientras que este otro alumno de Excel, que se matriculó antes del 16, sin embargo, tiene un precio de 6, perdón. ¿Vale? Ahora, para el total del curso simplemente sería el número de horas por el precio por hora. Y aquí abajo, pues una suma. Y luego por último nos pregunta, número de personas que hacen un curso de Excel. Bueno, pues hay que contar cuántas veces se repite Excel aquí. Bueno, pues eso con un contar sí. Contar sí, de aquí, punto y coma, y cogemos un Excel, ya para no escribirlo, y Enter. Y total de alumnos, pues es contar cuántos alumnos tenemos. Bueno, podríamos contar cualquier columna, dependiendo si es numérica o no, pues utilizar contara o contar. Yo voy a contar los nombres, con lo cual voy a utilizar contara. Vale, pues con esto tendríamos hecho el ejercicio. Pasamos al siguiente. Bueno, pues ahora en este ejercicio nos pide que calculemos las nóminas mensuales de unos trabajadores que vemos por aquí, y para el cálculo de alguno de sus apartados pues echaremos mano de unas tablas que tenemos en esta hoja, ¿vale? Todas ellas en disposición vertical, ¿de acuerdo? Y aquí en las instrucciones, que no son pocas, pues nos dice todo lo que tenemos que calcular. Y lo primero que nos pide es calcular la columna edad con respecto a la fecha actual. Bien, con respecto a la fecha actual, que vamos a considerar esta como fecha actual, ¿vale? Bien, para el cálculo de edad, pues nada, la que ya conocemos, fecha de inicio, que sería fecha de nacimiento, punto y coma, fecha actual que fijamos para que no se mueva, punto y coma, y en años. Ahí tendríamos. Bien, como sería una tabla muy ancha, como veis está distribuida en 3 apartados verticales, ¿vale? Es decir, este apartado de aquí, esto tendríamos que haberlo puesto aquí. Lo que pasa es que sería demasiado ancho y sería un rollo andar moviéndose uno para otro. Y esto sería lo mismo. Es decir, que por ejemplo, para que nos entendamos, el empleado 101 es de categoría 3 y tiene un contrato B, así como el empleado 156, Víctor Pérez, es de categoría 1 y de contrato F, ¿vale? Ya os repito, era demasiado ancho para ponerlo todo en esa disposición, entonces pues bueno, decidí repartirlo así en varias partes verticales. Por tanto, ahora vamos a calcular el sueldo del primer empleado, de José Lorenzo, ¿vale? Que es de categoría 3. Y ya nos pone aquí, mediante la función de búsqueda, rellenar la columna de sueldo, es decir, el sueldo lo tenemos en la tablita esta, donde en base a la categoría, la columna 3 nos daría el sueldo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá entonces. Calculamos entonces, por tanto, las tablas están en disposición vertical, la primera columna es categoría, por tanto vamos a utilizar buscar V, ¿de acuerdo? Buscamos el código de la categoría, punto y coma. Ahora nos vamos a la tabla, que sería esta, que vamos a fijar, ya que no le hemos dado nombre. Fijaros aquí arriba cómo se construye, ¿veis? Cuando hacéis referencia a un rango de otra hoja, me pone el nombre de la hoja, un punto y luego el rango, en este caso, en disposición absoluta que acabamos de fijar, ¿vale? Después lo que queremos quitar es el sueldo, que sería la columna 3, con una coincidencia exacta. Le damos a 0 y Enter. Y aquí tendría el sueldo que le corresponde según esa categoría, ¿vale? Nos aseguramos, categoría 3, aquí estaría el sueldo de 865. Muy bien, tiramos. Ahí está, perfecto. Ahora nos dice,
Calcular los años de antigüedad de la empresa sin decimales con respecto a la fecha actual y considerando meses de 30 días. Muy bien, pues recordar que para eso hay que utilizar días 360. Y como nos dice sin decimales, pues vamos a utilizar ya truncar, ¿vale? Y a truncar le decimos, vas a truncar lo que te vamos a poner ahora a continuación, que es la diferencia entre la fecha de ingreso, punto y coma, y la fecha actual. Esa diferencia, días 360, nos da las diferencias en días, con lo cual tenemos que dividirlo entre 360. Y cerramos el paréntesis de truncar. Y así nos va a dar esa diferencia en meses de 30 días, pero sin la parte decimal. Bien, fijaros, ¿esto a qué se debe? A que no hemos fijado esta celda y se fue desplazando. Ahí está. Ahora sí. Vale, ojo con el... bueno, con fijar o no las celdas, ¿vale? Pero bueno, ya por el resultado, pues tenéis que deducir más o menos qué es lo que ha pasado, ¿vale? Esta celda tiene que quedar quieta para que todas se refieran a ella. Bien, plus de antigüedad. Vamos allá. Calcular plus de antigüedad teniendo en cuenta que se paga un trienio por cada 3 años de antigüedad, cuya cuantía debemos buscar según la categoría. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a calcular cuántos trienios tiene el trabajador. Muy bien. Bien, recordar que los trienios sería la antigüedad entre 3, pero solo la parte entera de eso, con lo cual truncamos. Bien, con eso ya sé los trienios que tienen. Vale, pero ahora yo estos trienios tengo que multiplicarlos por su importe correspondiente, que los tengo aquí, ¿veis? En la tabla 1, en función de su categoría, la columna número 4 es la que me da el importe del trienio. Muy bien. Bueno, pues yo esto que tengo aquí lo voy a multiplicar por ese buscar v que me va a dar el importe del trienio. Va a buscar la categoría, punto y coma, en la tabla nóminas, en la tabla 1, perdón, que fijamos para que no nos pase lo de antes. ¿Veis? Y quitamos la columna 1, 2, 3, 4, que sería la de los trienios, con una coincidencia exacta. Cerramos y ahí tendríamos, si ahora arrastramos, el importe, ¿vale?, del plus de antigüedad. Plus de productividad, vamos a ver. Plus de productividad y plus de peligrosidad se calculan realizando búsquedas según la categoría del trabajador. Bueno, pues aquí simplemente son búsquedas nada más. Buscar v sería la categoría, punto y coma, en la tabla, no nos olvidemos de fijarla, así, punto y coma, y el plus de productividad sería la 4, la cuarta columna, la quinta, perdón, así, punto y coma, 0, muy bien, vale. Y por último el de peligrosidad, sería lo mismo, pero la sexta columna. Fijamos, punto y coma, columna 6, que sería esta,
punto y coma, 0. Vale. Y por último, el total, que sería el sueldo más el plus de antigüedad, más el plus de productividad, más el plus de peligrosidad. Vale, ahí lo tendríamos. Bueno, seguimos. Descuento, seguridad social. Bueno, descuento, seguridad social. Realizar búsquedas según tipo de contrato. El porcentaje se aplica al total anterior. Muy bien. Entonces, pues nada, tenemos el tipo de contrato aquí. Y vamos a utilizar la tabla 2 y en base a ese contrato sacaremos el porcentaje del plus. Muy bien, pues vamos allá. Otro buscar V, donde buscamos el contrato, punto y coma, en la tabla 2, que vamos a fijar, punto y coma, y quitamos la columna 2 con una coincidencia exacta. Vale, con eso quitamos el porcentaje, pero eso tenemos que multiplicarlo sobre el total anterior, que sería por esto. Muy bien, tiramos, ahí estaría. Vale, ahora nos pide código de hijos. Bueno, vamos a ver, yo aquí tengo una tabla donde aparecen, en función del código de hijos, el IRPF que le toca, que no es lo que me pregunta ahora. Lo que me pregunta ahora es qué código de hijos le corresponde a cada uno. Y para ese cálculo nos da aquí una relación. Hallar el código de hijos que corresponde al trabajador dependiendo del número de hijos. Así. 0 si no tiene hijos. O sea, si no tiene hijos el código es 0. 1 si tiene un hijo. 2 si tiene 2 o 3 hijos. Y 3 si tiene más de 3. Vale. Pues vamos allá. Vamos a poner un poquito la pantalla. Así, muy bien. Vale. Así. Vamos allá. Y esto lo vamos a hacer, pues lógicamente, con la función sí. Sí, esta que es la celda que le corresponde a José Lorenzo, ¿vale? Que es lo que estoy calculando, ¿vale? Los datos de José Lorenzo, que luego arrastraremos y aplicaremos al resto. Entonces, si lo que hay en hijos es igual a 0, entonces 0 de código. Punto y coma. Si lo que hay en hijos es igual a 1, entonces 1. Punto y coma. Y ahora me dice, si tiene 2 o 3 hijos, un 2. Y si tiene más de 3, entonces 3. Bueno, pues aquí puedo hacer una cosa. O pregunto ahora si tiene 2 o 3, o pregunto si tiene mayor de 3. Voy a preguntar si tiene más de 3. Si tiene más de 3 hijos, le corresponde un 3. Y si no quiere decir que no es mayor de 3. O sea, que tiene 2 o 3, sino un 2. ¿Vale? O lo hacéis así, o lo ponéis literal. Ponéis una O, es decir, si esto es igual a 2, punto y coma, o esto es igual a 3, si tiene 2 o 3 hijos, entonces un 2, y si no, un 3. Como queráis, podéis hacerlo de una manera, podéis hacerlo de la otra. Cerramos el sí, cerramos el otro sí, y cerramos el otro sí. Muy bien. Fijaros, José Lorenzo tiene más de 3 hijos, le corresponde un 3. Pero, por ejemplo, Ángel Zato tiene 2 hijos, le corresponde un 2. Rosa Conde tiene 3 hijos, le corresponde un 2 también, que sería este. ¿Vale? Y ahora sí, una vez que sabemos el código de hijos, calculamos el descuento de IRPF. Dice, una vez hallado el código de hijos, mediante búsqueda en la tabla encontraremos el porcentaje de IRPF que aplicaremos igualmente al total. Vale, es decir, que aquí lo que vamos a hacer ahora es hacer un buscar V, vamos a buscar
este código de hijos, punto y coma, en esta tablita de aquí, punto y coma, y queremos que nos quite el IRPF, que es la columna 2A. Esperar. Tenemos que fijar. Exacto. La tabla. Así. Columna 2, coincidencia exacta. Perfecto. Esto recordar que nos quita solo el porcentaje. Entonces, ¿eso qué tenemos que hacer? Pues tenemos que multiplicarlo al total anterior, que sería esto. Ahí estaría. Vale. Plus empresa. Vamos allá. Esta es muy interesante, fijaros. Si el trabajador tiene un contrato de tipo A o B, ¿vale? Nos da igual que sea A o B. Y es mayor de 45 años, cobrará un 3,85% del sueldo. O sea, 3,85% no del total, sino un porcentaje del sueldo. Y si no, no. Es decir, que para llevar este plus de empresa, el trabajador tiene que cumplir dos cosas. Una, que la edad sea mayor de 45. Y otra, que el contrato sea A o B. O sea, tiene que cumplir dos cosas inevitablemente. Con lo cual, si hay que cumplir dos cosas, son dos condiciones que hay que unir con I. Aunque una de ellas pueda ser A o pueda ser B. Vamos allá. A ver, vamos allá. Son dos cosas que se tienen que cumplir, por lo tanto, una I. Abrimos paréntesis y le preguntamos si la edad, exacto, es mayor de 45. Esta es una de las condiciones. Punto y coma. Y ahora, la siguiente sería si su contrato es A o su contrato es B. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dentro de la I le ponemos la O. Abrimos paréntesis y le decimos si el contrato es igual a A, punto y coma, o el contrato es igual a B. Bien, y ahora cierro el paréntesis de la O. Esta sería la segunda condición que le puse a la I. Y ahora cierro el paréntesis de la I. ¿Vale? Todo esto que tengo aquí es el apartado condición del primer sí. ¿Vale? Si y el trabajador tiene más de 45, punto y coma, o el contrato es A o B, punto y coma. Eso es la condición. Vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer. Pues lo que tiene que hacer es calcular el 3,85% del sueldo. Muy bien, pues 3,85% del sueldo, que sería este. Y si no, 0. Cerramos paréntesis. Pum. Ahí estaría. Solo tienen contrato los de tienen A o B, pero si la edad es mayor de 45. Por ejemplo, tenemos aquí un caso, que sería el del 1/4 trabajador, que no es superior a 45 años. Por eso no lleva plus, aunque su contrato es B. Vale, seguimos. Plus convenio. Si el trabajador tiene un contrato tipo A o B y tiene más de 3 hijos, cobrará un 5,45 del sueldo. Vale, es lo mismo de antes, pero en vez de la edad, con más de 3 hijos. Con lo cual serán dos condiciones que se tienen que cumplir, por tanto una I, y después el contrato A o B, o sea, una O dentro de la I. Muy bien, vamos allá. Ponemos la I. Y vamos a darle la primera, que es impepinable, que es si tiene más de 3 hijos. Muy bien, si los hijos son mayores de 3. Y la segunda es si su contrato es A o B. Le ponemos la O y le decimos si el contrato es igual a A, punto y coma, o si el contrato es igual a B. Cerramos la O, cerramos la I. ¿Vale?
si tiene más de 3 hijos, punto y coma, o su contrato es A o su contrato es B, punto y coma, nos dijo que era el 5,45% del sueldo. Muy bien. 5,45% del sueldo. Y si no, 0. Cerramos y Enter. Con lo cual, tiene que ser más de 3 hijos, como por ejemplo este, y su contrato A o B. En este caso es B. Vale, este por ejemplo que tiene A, que sería el tercero empezando por abajo, no tiene más de 3 hijos, tiene 3, con lo cual no le corresponde. Vale, y este que tiene B, pues tampoco, porque no tiene hijos. Vale, recordad que con la I se tiene que cumplir todo y con la O pues cualquiera de las condiciones. El plus plus, vamos a ver. Plus plus. Si el trabajador tiene más de 50 años, tiene más de 3 hijos y su contrato es D o E, cobrará un 12,25% del sueldo. Es decir, aquí tiene que cumplir 3 cosas: edad mayor de 50, hijos más de 3 y contrato D o E. Muy bien, por tanto es una I, pero agrupando 3 condiciones. Vamos allá. Ponemos la I. Bien, y nos dice, a ver, plus plus, más de 50 años. Muy bien, pues cogemos edad mayor de 50. Punto y coma. Más de 3 hijos. Hijos mayor de 3. Punto y coma. Y su contrato es D o E. Muy bien. Pues le ponemos la O y elegimos contrato igual a D o contrato igual a E. Muy bien, cerramos el paréntesis de la O, cerramos el paréntesis de la I. Punto y coma. Si eso se cumple, pues sería el 12,25% del sueldo. Muy bien. Pues 12,25% del sueldo. Si no, 0. Cerramos y Enter. Muy bien, solo lo cobra este. Contrato es E. Tiene más de 50 y tiene más de 3 hijos. ¿De acuerdo? Y descuento social, si el trabajador es de categoría 1, tiene menos de 30 años o no tiene hijos. Es decir, en este caso el trabajador tiene que cumplir 2 cosas: ser de categoría 1 y tener menos de 30 o no tener hijos. Cualquiera de estas 2, pero tiene que ser de categoría 1. Si es así, un descuento sobre el sueldo de un 7%. Muy bien, pues vamos allá. Le ponemos la I porque tiene que cumplir varias cosas. Primero, que la categoría, según nos pone ahí, que la categoría tiene que ser 1. Muy bien, entonces cojo categoría igual a 1. Punto y coma. Y ahora viene la O. Y con la O le decimos si tiene menos de 30 años o no tiene hijos. O sea, hijos 0, ¿vale? Entonces, si tiene edad menor de 30 años o si hijos igual a 0. Cualquiera de estas 2 me vale. Muy bien. Cerramos la O, cerramos la I. Punto y coma. Si es así, pues nos decía que era un 7% del sueldo. Muy bien, pues sería 7% del sueldo. Y si no, 0. Cerramos. Muy bien. Y por último, el total neto, pues sería el total anterior menos los descuentos más los pluses. Pues nada, sería igual
total anterior, menos este descuento, menos este descuento, menos este descuento, más los pluses, más este plus, más este plus, más este plus. Tiramos y ejercicio hecho. De acuerdo. Vemos que con las funciones de búsqueda podemos ahorrar trabajo a la hora de diseñar funciones, aunque son un poquito largas, aunque puedan tener una sintaxis pues más o menos complicada, evita que tengamos que utilizar muchas veces la función sí. Pero bueno, siempre y cuando tengamos una tabla en la que apoyarnos. Si no la tenemos, también la podemos construir, ¿de acuerdo? Pero es mucho más fácil construir una tabla y hacer búsquedas en esa tabla que andar preguntando constantemente. Pues nada, practicar vosotros, darle duro y nos vemos en el siguiente video tutorial.